Dios te bendiga. Hoy te quiero compartir acerca de algo que hoy en día yo escucho ya muy comúnmente. La mayoría de gente dice que cree en Dios, pero creen en Dios porque todo marcha bien, porque tienen un empleo, porque tienen la nevera llena, porque todo les va bien. Entonces así es muy fácil creer en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios cuando todo marcha a lo contrario. Cuando Dios te da una palabra y te dice que Él va a hacer algo contigo y pasa todo lo contrario a esa palabra. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios cuando tu nevera está vacía, cuando no tienes que comer. Entonces, en determinado tiempo, tu fe va a ser probada. Si tú dices creer en Dios, entonces si tú dices creerle a Dios que porque Él provee, porque por tus finanzas, entonces el diablo va a venir y va a tocar tus finanzas. Y en ese momento se va a ver si en realidad, sin dinero, tú sigues creyéndole a Dios que lo va a hacer. Si tú crees que Dios sana, entonces el diablo va a traer enfermedad a tu vida. Entonces ahí vamos a ver si en realidad tú vas a creer que Dios sana cuando tú estás enfermo. Entonces es muy fácil decir, yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios a creerle a Dios cuando todo marcha contrario a la palabra que Él dijo. En ese momento nosotros sentimos un vacío, un silencio tan fuerte, porque Dios no contesta. Parece de que cuando nosotros estamos más frustrados, estamos enfermos, o yo no sé, te botaron del trabajo, yo no sé cuál es la circunstancia que estás pasando. Y en ese momento viene el diablo, que él es padre de mentira, y viene y ministra tu vida y te dice, mira, Dios te ha dejado, Dios te ha abandonado. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque Él te trae muchas voces a tu oído y te dice, mira, ahora tú estabas mejor en el mundo que ahora que le sirves al Señor. Yo te voy a contar esto. Cuando yo decidí volver al camino del Señor, reconciliarme con Él, todas las cosas se me pusieron contrarios. Yo empecé a diezmar, yo empecé a creerle a Dios que el diezmo era algo que yo tenía que hacer porque era algo que le pertenecía al Señor y yo no le iba a robar lo que era de Él. Suficiente, a mí me estaba quedando un 90%. Cuando yo decido diezmar, me quitan mi trabajo. Entonces en ese momento el diablo me murmura al oído y me dice, mira, o sea, tú le estás dando dinero a Dios y Él te dejó sin trabajo. Cuando entonces en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Pararte, afirmarte más, resistir. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de ustedes. Entonces en ese momento es cuando nosotros tenemos que meternos en la palabra y confiar de que Dios lo va a hacer. Si Dios lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. No tienes por qué empezar a dudar. Creerle a Dios es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes? Cuando yo decidí regresar, todas mis amistades se hicieron a un lado. Y yo entré en un punto de que me sentí como que todos me habían abandonado. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ¿sabes? Hoy sé de que todo fue necesario. Que como la palabra dice que para el que cree todo obra para bien. Todo. No es de que una cosa va a obrar para bien y otra no. No, todo obra para bien. Entonces, si tú dices creerle a Dios, tienes que creer de que su palabra dice que Él nunca nos va a dejar solos. Que en todo momento Él va a estar con nosotros. Y que la obra que Él empezó en nosotros la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva o nos llame a estar con Él. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que estar muy claros de qué es lo que nosotros, a quién nosotros le estamos creyendo y en qué nosotros. En primera de Pedro 1:7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza o la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe que ustedes tienen en Dios. Entonces la misma palabra nos está diciendo
que nuestra fe va a ser probada, que si decimos creer en una cosa, pero a la mera hora que nos pasan por la prueba, que pasamos por la tribulación, ahí sale en realidad a qué y a quién nosotros le estamos creyendo. Porque es muy fácil, ¿me entiendes?, cuando todo está bien. Pero Dios necesita pasarte por un proceso, pasarte por el fuego, que vamos a ser probados como el fuego. Entonces, ¿qué es lo que va a salir después de que tú salgas de ese fuego? En ese proceso es cuando nosotros sentimos de que Dios no nos habla, de que Dios no está con nosotros porque Él está guardando silencio a ver cuál es tu reacción. En las pruebas, muchos dicen que en las pruebas se forma carácter. Yo te puedo decir que en las pruebas es cuando en realidad se conoce qué es lo que está en tu corazón. Porque en la prueba, en el dolor, en el momento de la crisis, es cuando sale a relucir si tú te vas a quejar, si tú vas a empezar a maldecir o tú vas a empezar a bendecir. ¿Sabes? La palabra nos habla de un hombre llamado Job, el cual Dios permitió de que el diablo le quitara su familia, todas las posesiones, materiales, ganado, todo, incluso que tocara su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo, si tú tocas su cuerpo, él va a blasfemar tu nombre, él te va a maldecir. Y dice que Dios le permitió que él tocara su cuerpo. Después que le había quitado casa, familia, lo único que le dejó fue a la esposa. Y él tocó, lo llenó de lepra. Todos sus amigos, en vez de apoyarlo, se burlaban de él y le decían, como cuando el diablo murmura a tu oído, cuando Dios no contesta y te dice, lo que pasa es que tú pecaste, que tú fallaste. Los amigos de Job se acercaban a él y le decían, lo que pasa es que tú estás en pecado, tú fallaste, tú algo le hiciste a Dios, o tú no eras tan justo como tú decías serlo. Pero sabes, él es un ejemplo vivo de que él en medio de su desierto, en medio del proceso en el cual Dios lo estaba metiendo para ver qué era, cuál era la reacción que él tenía, y él, a pesar de todo eso, él empieza a glorificar a Dios y solo le deja a la mujer. Pero ¿para qué le dejó un tipo de mujer así? Dice en Job 2:9, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces el diablo no quiere que tú maldigas a Dios? Que tú reproches el haberle entregado tu vida a Cristo. ¿Cuántas veces el diablo no te habla al oído y te dice, mira, tu Dios se olvidó de ti, tu Dios no existe? ¿Cuántas veces? Pero ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a hacer lo que hizo la mujer de Job o vas a hacer lo que Job hizo? ¿O vas a empezar a bendecir al Señor? No importa, todo lo que está en este mundo, todo es de Dios. Pero ¿cuál va a ser tu reacción cuando Él toque tus finanzas? Cuando Él toque tu trabajo, cuando Él toque tu cuerpo, ¿lo vas a seguir alabando? Ese es el punto. No hay ningún proceso que pase, nada pasa por casualidad. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a decir como Job, Dios dio, Dios quitó, aún así yo sé que mi Redentor vive? ¿Lo vas a hacer? Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito por el cual es necesario que pasemos por muchas pruebas y dificultades, para ver si en realidad nuestra fe está puesta en Dios o en las cosas que nos rodean o en el materialismo. Te dejo con esa reflexión y que Dios te bendiga. Recuerda, Dios nunca te ha dejado solo, Dios nunca te ha dejado sola. Dios ha estado ahí en el momento cuando tú sientes de que todo el mundo te dio la espalda. Dios ha estado a tu lado. Deja de reprochar y empieza a alabar, empieza a bendecir el nombre del Señor y dile, no le digas por qué, dile para qué, Señor. ¿Cuál es el propósito que tú tienes por el cual tú me estás permitiendo pasar por este proceso? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí? ¿Qué es lo que tú quieres formar en mí? Esa es la pregunta que deberías de hacerle en vez de decirle por qué.